y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batalla, hambruna, carencia y dolor, así oímos que en el desierto clama, declara el camino al Señor. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde el Sion llegó la salvación. Aleluya. Conmigo todo pueblo. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel, y días también de David tu siervo, tu pueblo te ha alabado bien. Son días de cosecha, los campos ya listos están, somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. Aquí Yeshua viene ya, brillando como sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde el Sion llegó la salvación. Fuerte. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde el Sion llegó la salvación. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde el Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién Ahí en su Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 14, la palabra del Señor dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es usted, todos nosotros. Jesucristo se ofreció a sí mismo como ofrenda para cubrir y limpiar y quitar nuestros pecados. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 28, la palabra de nuestro Dios nos dice: en el nombre de Jesús, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Por qué no le da lectura conmigo a ese versículo? Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Prosigue la palabra de nuestro Dios: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Mi porción es Jehová. Diga usted conmigo, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Verso 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. 27, bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud. Y el último dice así, 28, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Qué interesante. Estas palabras, este escrito, todos los estudiosos bíblicos afirman que es un libro que Dios, o una palabra que Dios le reveló al profeta Jeremías en los tiempos donde Israel había caído en un letargo espiritual y una maldad, la maldad en el pueblo se había multiplicado de tal manera que Dios les envió al rey de Babilonia, Nabucodonosor, y los llevó preso tanto a Israel con las 10 tribus y a Judá y a Benjamín. Al final terminaron todos, la mayoría de ellos en Babilonia, al menos autoridades y las familias que representaban al pueblo, pero en sí en mayoría terminaron en Babilonia. Los creyentes, a la manera de Jeremías, nosotros clamamos de la misma forma cuando la lucha, la batalla, el mal se acerca a nuestras vidas. Entonces clamamos en una forma similar a la forma que lo hizo Jeremías. Pero siempre que el mal se acerca a nuestras vidas, cuando somos azotados por circunstancias adversas, se nos dificulta entender bien a Dios. Se nos dificulta comprender o aceptar sus promesas en la forma que a veces las abrazamos cuando las cosas caminan bien. No hay hombre en la faz de la tierra creyente, nacido de nuevo, que cuando el mal azota su casa, no se tambalee, no se conmueva. A veces hasta se confunde. Y esto hablo de todo creyente que pisamos esta tierra. Siempre que el mal azota al hombre de Dios, y no estoy hablando del resto del mundo, sino al hombre de Dios, las confusiones, las perturbaciones vienen a nuestro espíritu y nos preguntamos lo que el pueblo de Israel estableció como doctrina: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo? A los cristianos más cercanos a Dios les acontece algo muy similar. Y la razón principal, iglesia, es porque tenemos grande dificultad en nuestros tiempos de aceptar y de comprender el señorío de Cristo en nuestras vidas. No logramos por cultura, por tradición, por enseñanza, el comprender al 100% en nuestro espíritu y en nuestra alma que el día que recibimos a Cristo nos convertimos en siervos de Él, que Él es el Señor y que sus planes son buenos, como el mismo Jeremías lo declara, que Dios tiene planes buenos para nosotros, y que la intervención, la ayuda, el respaldo de nuestro Dios, que siempre es perfecto, llega en el momento que Dios lo vea apropiado. Quizás va en contra de nuestras necesidades, de nuestra forma de vivir, de nuestros beneficios físicos o sociales, etcétera. Pero siempre el Señor hace las cosas, como la Biblia lo describe constantemente, perfecto. Y el tiempo de Dios y la intervención de Dios a favor nuestra cuando estamos luchando siempre es perfecto. Si lo cree, bendígalo con su ofrenda de palmas. Y quiero mencionar que si la iglesia cristiana, no estoy hablando de la iglesia Cristo Viene, estoy hablando de todas las iglesias que proclaman el nombre de Jesús, que reconocen y aceptan la revelación de que se requiere nacer de nuevo para ser parte del reino de Dios. Si no cambiamos nuestro mensaje, lo estoy hablando en términos generales, si la iglesia de nuestros tiempos no cambia su mensaje que se ha ido proclamando en las últimas décadas de constante comodidad y beneficios, que son verdad, pero si no lo cambia por el mensaje de los apóstoles, el mensaje de los profetas y patriarcas,
que la Biblia nos enseña, y por revelación del Espíritu Santo al apóstol Pablo, que nos lo dice en Romanos 12:1, lo voy a dar lectura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es vuestra porción, es vuestra cota, otro sinónimo, es tu deuda con respecto del cuerpo de Cristo. Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, agradables a Dios. Con esto quiero decirle, si la iglesia sigue con esa mentalidad de éxito y de prosperidad solamente, sin comprender que en este mundo tendríamos dificultades y tendremos que pagar por el bienestar de nuestros seres amados a nuestro alrededor cierto sacrificio, en momentos cuando el mal azote la tierra o el mal azote nuestro hogar, si no aceptamos como que es un plan de Dios perfecto, tendremos problemas. Y después de este mal que está azotando a la tierra, déjeme decirle que muchísimos de los supuestamente creyentes se van a diluir, van a desaparecer y no volverán a su iglesia, o de muchas iglesias estarán cerrando sus puertas, si esto se da largo, si esto camina para adelante por un tiempo. Pero los que confían en Jehová, como mi hermano Miguel lo mencionaba, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Bendígalo. El libro de las lamentaciones, se le conoce así, el libro de Jeremías, que a veces lo titulan como un profeta llorón. Bueno, si hubiera estado en las condiciones, nosotros no solamente hubiéramos llorado, posiblemente hubiéramos aterrorizado a los que nos rodeaban en la forma que nos quejaríamos, ¿verdad? El libro de Lamentaciones, compuesto por 5 capítulos, Jeremías lo inicia de esta forma, en el capítulo 1, versículo 1. Y siempre que usted encuentre esa expresión, esto va a ser en la traducción Dios habla hoy. Dice así: ay, cuán desolada se encuentra la que fue ciudad populosa o ciudad numerosa. Empieza con un ay. ¿Cómo se encuentra la ciudad numerosa o populosa o de gran cantidad de gente? ¿Cómo se encuentra la ciudad? Empieza con esta queja o con este dolor, con esta expresión de angustia. Y termina, siempre que usted escucha las escrituras, cuando alguien está hablando de enseñanza, siempre se comienza con la primera palabra y termina con la última de lo que se expresó. Así se leían los salmos, así lo hizo Cristo en la cruz. Se empieza con la primera expresión y todo lo más lo dice en secreto y luego lo expresa en alta voz en la última porción. Termina el libro de Jeremías o de Lamentaciones con dos interrogantes y con 2 peticiones. Después volvemos a la escritura con la cual iniciamos y ahí estaremos. Y lo miramos nosotros en Lamentaciones capítulo 5 verso 20 y 21, con lo que se termina el libro. Dice: ¿por qué siempre nos olvidas? Está diciendo Jeremías, por revelación de Dios, ¿por qué cuando el mal se acerca a nosotros tú nos olvidas? La primera pregunta: ¿por qué nos olvida, Señor? En algunos momentos que ha estado usted en dificultades, ¿ha llegado a pensar algo similar? ¿Por qué nos olvida, Señor? Es la primera pregunta. La segunda: ¿por qué nos abandonas tanto tiempo? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Sabe que cuando usted estudia la historia del pueblo de Dios, va a encontrar espacios o pausas donde se repitió constantemente. Por 400 años Dios no aparecía al pueblo de Israel. Después que el pueblo de Israel pecaba contra Dios, Dios se apartaba de él y no aparecía ante él para asistirle, para ayudarle 400 años más tarde. Y esto aconteció en varias ocasiones en el tiempo de la Biblia. Y Jeremías menciona: ¿por qué nos abandonas tanto tiempo? Luego las 2 peticiones de Jeremías el profeta, el versículo 21, son interesantes y dice así: permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Diga conmigo: permítenos a volver a ti, Señor, y volveremos. Es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña
que nadie puede acercarse a Dios si el Señor mismo no lo acerca. O sea, no es cuestión de lo que a veces se escucha entre personas: yo me voy a acercar a Dios cuando yo lo necesite o cuando yo lo quiera o lo desee. No, lo he predicado por décadas y lo seguiré predicando porque la Biblia lo anuncia de esa manera. Usted y yo nos podemos acercar a Dios cuando el Señor nos lo permite. Usted conoce la historia de Esther, la esposa del rey Asuero en Siria. Usted recuerda que cuando le pide Mardoqueo, su tío, que interceda a favor de los judíos a los cuales se les ha amenazado que van a ser destruidos, que interceda ante el rey a favor del pueblo judío. Y le dice Esther: no podré hacerlo porque por un mes o los últimos tiempos el rey nunca ha extendido su cetro hacia mí. Y una ley existe solamente para la persona que se acerca al rey sin el permiso de él, que debe de morir. Entonces usted conoce la historia. Mardoqueo le presiona, le dice: espérate, déjame decirte, alivio, respiro y alivio va a venir de alguna parte, pero tú no conoces si para este tiempo ha sido establecida como reina. Y usted conoce la historia, que Esther fue e intervino. Pero lo que quiero yo mencionar es que a Dios nos podemos acercar cuando andamos alejados de Él. Nos podemos acercar cuando Él nos lo permita. Cuando estamos con Dios nos podemos acercar las 24 horas del día. Pero cuando el hombre se aparta del Señor, entonces se requiere clamar a la misericordia de Dios y que el Señor nos permita volver a Él. Y la iglesia de nuestros tiempos, veníamos platicando con mi hijo cuando nos dirigíamos al templo hoy en este día, que no solamente el mundo ha levantado su puño en contra de Dios. La iglesia, y no estoy hablando de las supuestamente iglesias, que hay grupos de diferentes denominaciones, unas totalmente sectas y paganas, otras. Estoy hablando de la iglesia que comprende que para poder ver el rostro de Dios necesitan nacer de nuevo. Estoy hablando de la iglesia que cree que la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis es la palabra de Dios no adulterada. ¿Sí? Esta iglesia, si no cambia su posición por mayoría, déjeme decirle que no va a lograr pasar ni la primera prueba, mucho menos la final. Y estamos entrando a un tiempo de prueba, porque queremos ver y ser parte del rapto de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Bendígalo con su ofrenda de palmas si lo siente en su espíritu. Y si estamos cerca de esa manifestación de la gloriosa aparición de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el pequeño libro de Judas, si estamos cerca del retorno de Jesús, no vamos a pasar a esa meta o ese final donde suene la trompeta y seamos arrebatados por Él como si nada estuviese aconteciendo en la tierra. Porque antes de que nazca el bebé, lo cual Dios usa como ejemplo, antes de que la mujer dé a luz a su hijo, hija, dice que vienen los dolores de parto, que la Biblia revela como principio de dolores. Y yo creo de todo corazón, lo he venido predicando por décadas, y creo de todo corazón que usted y yo somos parte de la última generación, que podremos disfrutar del éxtasis de ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos por el Señor de gloria que viene por su pueblo. Bendígalo si lo siente en su corazón. De manera que mucho pueblo profesa conocer a Dios, pero la Biblia lo describe, con sus hechos lo niegan, siendo abominables y reprobables en cuanto a toda cosa buena. Pero hay algo también que nos afecta bastante. Nos afecta cuando el mal nos azota, cuando somos perseguidos, cuando las cosas no caminan bien y todo parece que va de mal en peor y vamos de bajada en lugar de ir caminando hacia arriba. Y a pesar de hacer lo recto, a pesar de estar haciendo lo que la Biblia nos enseña, somos fieles a nuestro Dios, vamos a su casa, le exaltamos, conservamos nuestra santidad conforme el Señor nos la revela, conforme el Espíritu Santo nos ayuda, y sin embargo las cosas no nos salen bien. Y luego vemos a nuestro lado o escuchamos de alguien
que anda por ninguna parte, sin ningún temor de Dios, que sirvieron al Señor pero sin ningún temor de Dios, apartados de la palabra de Dios, de los compromisos que Dios da a sus hijos, de las responsabilidades, y miramos que les va bien, entonces viene la interrogante, viene la pregunta: Señor, ellos andan de esa manera y las cosas les salen bien, y yo estoy haciendo lo que tú me enseñas en tu palabra y me esfuerzo y hay sacrificio de mi parte y las cosas me van mal. Esta pregunta se la han hecho hombres a través de la historia bíblica. David da la respuesta en el Salmo 37, en el versículo 7, dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites en el éxito de otros. No tengas envidia de que otros prosperan. Espera en Dios. Cuando las cosas están yendo mal, espera en Dios. Como dijo el mismo rey David: porque aún he de alabarle. Espera en Dios. Confía en Dios, confía en su palabra. Pero esperar en el Señor cuando las cosas no caminan bien, y aún más esperar en silencio, eso es lo más difícil que puede existir para el ser humano. Imagínate, tú tienes hambre y clamas y buscas y no encuentras, y luego alguien te dice: tranquilo, guarda silencio, espera en Dios. Dice: sí, muy tranquilo y muy paciente debo de esperar, pero aquí me estoy muriendo. Eso es muy difícil. Pero la persona que ha puesto su confianza en Dios, aún en los momentos más difíciles, Dios nos fortalece, Dios nos saca adelante. Él dice que no ha visto a ningún justo desamparado, ni su simiente que ande mendigando por pan. Confiemos en el Señor. Él nos va a sacar adelante, como el apóstol Pablo lo declaró: el que empezó en mí la obra tiene el poder para cumplirla en el día de su venida, para completarla. Bendígalo al Señor. La porción bíblica que le dimos lecturas, Lamentaciones capítulo 3 versículo 22, una porción que muchos de alguna manera u otra le conocemos casi de memoria. Dice así: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. A pesar de que usted y yo a veces le fallamos, porque no hay hombre en la tierra que haga el bien y no peque en algún momento, y faltamos, y cuando menos nos damos cuenta, nos enteramos que vamos alejándonos de Dios en lugar de ir acercándonos. En ese tiempo, lo que nos sostiene y nos da cobertura es las misericordias de nuestro Dios. Porque en el momento en que nos salemos del redil, de la protección que Dios ha establecido para sus hijos, como el hijo pródigo se salió de la protección que el padre le permitía o le daba, vamos, cuando se salió y se fue a una tierra lejana, aún con todo eso, la misericordia del padre siempre salía. Dice la escritura que salía por las tardes a ver cuando regresaba su hijo. Nuestro Dios, aun cuando usted y yo hemos andado alejados en algunos momentos, si es que ha acontecido, aun con todo eso, la misericordia de Dios no se aparta de nosotros. Y eso es cuando andamos lejos. Cuando estamos cercas, no es la misericordia de Dios la que nos sostiene, es el amor que nos sostiene. Estamos con nuestro papá y no necesitamos de la misericordia, porque el amor supera la misericordia. Estamos con el Señor, pero damos gracias a nuestro Dios por la misericordia, que cuando alguien se aleja, el Señor sigue extendiendo su cobertura sobre esa persona. El versículo 23 dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Diga conmigo: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aleluya, aleluya. Hace unos años atrás, mi nieto Ismael, hijo de mi hijo Ismael, muchacho, no sé, ese muchacho, yo creo que como todos los niños van muy adelante. Es increíble las capacidades que estos niños reciben. Todavía no entra al primer grado y ya le he corrido cualquier cosa que usted le dé, la puede leer como si nada. Pero una de las cosas que practicaba desde bien pequeño, y Ismael me lo decía: ¿qué cree que me dijo mi hijo hoy cuando despertó? ¿Qué te dijo, hijo? Me dice: Dad, I wake up again.
he despertado otra vez. Dice, y esto lo dijo una ocasión, dice, me lo hice casi siempre en ese tiempo, en esa época. Dad, I wake up again. En otras palabras, ¿qué tiene que ver? He despertado otra vez. Que en el proceso de que usted y yo estamos dormidos, no hay mucha diferencia en estar dormido y estar muerto. Pero por la misericordia de Dios nos permite despertar día a día. Déjame decirle, conforme a la palabra de Dios, todo hijo del Señor y toda criatura aunque no le conozca, tenemos la oportunidad de estrenar, diga usted, estrenar nueva misericordia. Todas las mañanas cuando despertamos, no interesa lo que aconteció el día de ayer. Quizás te portaste mal, quizás no cumpliste con tu propósito por el cual te tiene Dios en la tierra, quizás fuiste infiel, actuaste de una forma totalmente fuera de lo que es un cristiano, pero al amanecer otro día vas a estrenar una nueva misericordia. Vas a tener la oportunidad de mejorar la situación con nuestro Dios, y al mejorar la situación con nuestro Dios, todo el resto de las cosas encuentran su lugar apropiado. Las piezas se empiezan a armar, a engranar unas con otras, para que podamos nosotros dar vuelta, caminar hacia adelante con la ayuda y el poder de nuestro Dios que nos lleva tomados de nuestra mano. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Bendígalo. Ahora, el verso 24. Voy a ir en estos versículos. En cada uno de ellos son muy interesantes. Lamentaciones 3:24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Su mente. Recuerden, no es el espíritu, es su mente. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Si lo entiendes, es algo tan interesante. Bendígalo si lo siente en su espíritu. El mundo ansiosamente y afanadamente trata de acumular bienes, herencias, riquezas, todas esas cosas que hacen la vida, pues la hacen buena, la hacen sentir bien, ayudan bastante, nada de malo en ellas. Pero este hombre que era el rey de Israel, que tenía millones de siervos a su servicio, y en un rey de esos tiempos el reinado le asistía. No se trataba de votar por él cada 4 años, no. Esto era constante hasta el día de su vida, que partiera de la tierra del rey. El rey David no tenía necesidad de ninguna cosa, pero todo esto lo hace a un lado y dice una expresión que nos debe llamar la atención mucho. Mi porción es Jehová, mi parte, mis riquezas, mi salud, mi paz, mi alegría, mi felicidad, mi éxito, no son las cosas, es Jehová. En otras palabras, Dios es dueño de todas las cosas. Él las creó, dice que de él es el oro y la plata. Todo le pertenece a nuestro Dios. Pero hay una porción que nos dice por revelación del Espíritu Santo, Dios es dueño de todo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Muy bien. Pero yo soy dueño de mi Dios. Mi porción, mi herencia, mis riquezas, es mi Dios. Wow. Dios es mi porción. No sé si lo entendemos. Es algo tan interesante. Todo es tuyo, Señor. Y algunos han entonado cantos y los han. Todo es tuyo, pero tú eres mío. ¿Qué le parece? El creador del universo puso estas palabras en David para que las escribiese y se repitieran por milenios. Mi porción, mi recompensa, mis propiedades, todo lo bueno que yo requiero, necesito para ser feliz, es mi Dios. Es mi Dios. Y no es solamente de un día, de un mes o un año, es por toda la eternidad. Aleluya. Por siempre. Por eso el rey David nos aconseja en el Salmo 103, donde escribe unas palabras por inspiración del Espíritu Santo. Algo, recuerde que es la alma, es la mente la que está en juego en este asunto. Es la que tiene grandes dificultades.
porque nuestros pensamientos nos llevan de un lado para otro si no estamos anclados en la verdad, en el fundamento que es Cristo nuestro Señor y su bendita palabra. Entonces el rey David nos escribe estas palabras que hemos venido repitiendo por milenios. Salmo 103 versículo 1: bendice alma mía a Jehová. Dice: bendice alma mía a Jehová. Gracias, me perdí yo allí. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Déselo fuerte, déselo. El versículo dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. No sé quién fue el que me dijo esta semana, hablando con él o ella, no recuerdo quién fue. Me menciona que alguien escribió por ahí algo, que lo llevaron al hospital a causa de la enfermedad de este virus, cayó al hospital. Entonces los médicos le informaron, dice: mire, usted está muy delicada y vamos a tener que ponerle un ventilador de esas máquinas que ponen para que la persona se pueda vivir por la dificultad de respirar. Dice: le vamos a poner esta máquina para que usted pueda tomar oxígeno, tomar aire, porque lo necesita urgentemente. Dice: está bien. Dice: sí, pero antes de todo quiero mencionarle que esto le va a costar. Le dice: ¿qué me va a costar? El aire que la máquina le va a estar dando. Se lo explicó con detalle. Entonces estas personas, gracias, que según tengo entendido, salió, sanó y etcétera. Y luego dice estas palabras, dice: es increíble que nunca había puesto yo atención el aire que respiraba y que Dios me daba gratuitamente, ahora tengo que pagar por él. Aún las cosas que no le tomamos mucha atención, cuando se necesitan, les damos importancia. Por eso el rey David menciona: y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que nos da la vida. Él es el que, como mi nieto Ismael dijo: There I wake up again. He despertado una vez más. Cada día que amanecemos, tenemos la oportunidad de estrenar una nueva misericordia, pero démosle gracias a nuestro Dios que nos concede iniciar un día nuevo con su protección divina, sabiendo que Cristo irá con nosotros donde quiera que vayamos. Como lo afirmó: no los dejaré ni los desampararé. Y en otro pasaje nos dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Versículo 25 dice así, del capítulo 3: bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. 26: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esperar es difícil cuando estamos urgentemente necesitados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es difícil. Unos lo han experimentado en peores situaciones que otros, pero esperar es muy difícil. Y mucho más esperar en silencio. Eso está aún más difícil todavía. Pero la Biblia nos enseña: esperemos en él y hagámoslo en silencio. Quiere decir, no quejándonos, no murmurando, no chismeando por allí, no apartándonos de lo que Dios nos ha enseñado que es bueno. Esperemos en silencio. Ahora, ¿cómo le hacemos si es tan difícil? El Espíritu del Señor nos puede ayudar a hacerlo en la forma correcta. El Espíritu Santo de nuestro Dios, que Él ha enviado a morar con nosotros, nos puede ayudar a hacerlo en la forma apropiada que glorifique a nuestro Dios. Esperar en Jehová y hacerlo en silencio. Que el Señor nos dé capacidad para pasar por esos momentos tan difíciles, y que a veces decimos: ¿cómo lograremos llegar al otro lado? Con la ayuda de nuestro Dios cruzaremos este mar. Sí, con la ayuda de nuestro Señor pasaremos al otro lado. Aunque al otro lado haya demonios, como le aconteció en el caso del endemoniado gadareno, no nos debemos de preocupar, porque aunque esté poseído aquel lugar, con nosotros va el Señor de este lugar, el Señor de aquel lugar,
el Rey de Reyes y Señor de Señores. Salemos confiados y seguros con Él y llegaremos a ese lugar que nos está esperando. Dice el versículo 27: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿A qué se refiere? Bueno, así literalmente entendemos. Bueno es llevar la carga de que Dios ha puesto en toda persona desde que está uno pequeño. Bueno, eso suena muy práctico y muy lógico. Pero Dios, cuando habla de juventud, se refiere en el momento en que usted y yo vinimos a Él. En ese momento iniciamos una vida nueva. Como usted ya lo conoce, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas, ¿qué? Nuevas. Desde ese momento, si el cristiano que nace de nuevo es enseñado en la palabra de nuestro Dios, entonces es bueno llevar el yugo que Dios pone en nuestras vidas para tener el éxito que Dios quiere que tengamos. ¿Sabe que desde el momento en que Dios rescata a una persona, hombre o mujer, chico o grande, joven o anciano, desde ese momento el Señor quiere que esa persona prospere en la tierra, porque Dios quiere usarle para su gloria? Y no solamente quiere que prospere en las cosas materiales, sino en las cosas físicas, en las cosas emocionales. Dios quiere que usted y yo lo representemos lo mejor conforme las capacidades que ha establecido en nuestro ser. Entonces dice, bueno es llevar al joven, a la persona, el yugo desde su juventud. ¿A qué yugo se refiere nuestro Señor? Lo hemos hablado en algunas ocasiones para aquellos que conocen de agricultura. En los tiempos antiguos, en los animales, los bueyes, usaban un madero, le llamaban ese yugo que ponían de la cabeza de un buey al otro, y los dos caminaban parejo. Sus cabezas no se podían retirar una de la otra ni 1 milímetro. Vamos, ¿por qué? Porque estaban bien amarrados por un cuero. Le llamaban aperos y otros nombres. La cabeza siempre está unida al yugo. El cuerpo se podía mover para un lado y para otro. Lo que está diciendo Jesucristo, y lo menciona en el libro de Mateos: llevar mi yugo, que es mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está diciendo, desde el día en que tú me recibiste como tu Señor, desde ese día yo me encargué de poner ese yugo y lo puse en tu cabeza, y en el otro lado me puse yo. El yugo es mío, yo te lo pongo para no permitir que tu cabeza se aleje de la mía, para no permitir que tus pensamientos anden divagando por ninguna parte. El Señor nos está indicando claramente que cuando usted y yo tomamos el yugo, cuando nos es puesto el yugo, es bueno llevarlo, no tratar de sacudirnos o quitárnoslo. ¿Por qué? Porque nos conviene, nos es provechoso, nos es saludable a nosotros como persona, a nuestra descendencia que nos rodea y a la iglesia a la cual pertenecemos. Bueno es llevar el yugo del Señor desde el momento en que nacimos de nuevo, honrarle, reconocer su grandeza, su poder y su señorío, saber que con Él todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Bendígalo si lo siente en su espíritu. Es vital. Estamos pasando momentos difíciles. ¿Cuántos quizás diga la situación a la forma que se está llevando en la iglesia? Quizás no, pues si fuera yo y lo haríamos de esta manera. Y cada uno de nosotros tenemos alguna opinión. Pero no se trata de luchar o confrontar o debatir. Conservemos nuestros pensamientos, que nuestra alma no ande divagando por todos lados, que nuestra alma se alinee a la palabra de nuestro Dios, como lo decía el rey David: alma mía, bendice a Jehová tu Dios. Alma mía, bendice al Señor Jehová tu Dios. ¿Sí? Así que cuide su alma, cuide su mente, como lo dice allá en el libro de Romanos capítulo 12. Transformados por la forma de vuestra forma de pensar. Pensemos lo que Dios nos indica. Si se trata de pasar momentos difíciles, aunque tengamos que pasar por ríos, si el Señor va con nosotros, la Biblia lo revela, no nos va a inundar, no pereceremos. Si tenemos que pasar por el fuego, la Biblia lo revela y lo enseña, este fuego no va a arder en nosotros. Porque si usted y yo vamos acompañados del que es Señor de toda la creación, no hay demonio
hombre humano o virus o plagas de la tierra que puedan afectarnos. ¿Por qué? Porque vamos tomados de la mano de nuestro Dios, y Él nos dice que el que quisiera tocarnos es como si tocara la niña de su ojo, dándonos a entender que esto es imposible. A nuestro Dios el mal no lo toca. Dice que Él no es tocado por nadie, no tentado por nadie. Y si Él va contigo y Él va conmigo, podemos vivir tranquilos, dando gracias a nuestro Dios por los días que nos conceda vivir aquí en la tierra, sirviéndole a Él y a nuestra comunidad como el Señor nos lo indique. Bendiga a nuestro Dios con su ofrenda de palmas. El versículo 28, último versículo de esa escritura que leímos al principio: que se siente solo y cae. Lo vuelvo a decir para que lo pueda entender un poquito más fluido. El 27 dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y cae, porque es Dios quien se lo impuso. Lo que está aconteciendo lo he venido repitiendo casi en los últimos 3 servicios o 4. Esto que está azotando la tierra no es Dios para juzgar al mundo, es Dios para probar su iglesia, a su iglesia. Así, pero nosotros somos los que estamos tratando de hacer lo correcto delante de nuestro Dios. Es que Dios está probando a su pueblo, preparándolo para con el encuentro de Jesús. Está probando a la novia, si la novia está preparada para encontrarse con su novio, con Jesucristo. Y de esta prueba muchos van a quedar como el pueblo de Israel en el desierto. Pero los que confiaron en la palabra de Dios, los que están confiando en la palabra de nuestro Dios, como dijo Caleb a Josué, recuerda lo que nos dijo el hombre de Dios, Moisés, cuando salimos de Carnes Barnea y nos fuimos a probar la tierra, a investigar la tierra. Recuerda lo que nos dijo cuando volvimos. Y yo volví con un mensaje, con una información diferente a la del resto del pueblo, conforme mi corazón me lo enseñó. Y recuerda lo que dijo Moisés, el hombre de Dios, que la tierra que yo pisé con mis pies me la iba a entregar a mí. Y así como lo dijo en aquellos tiempos, 40 años antes, lo repite a Josué cuando ya era el último caudillo en ese tiempo, el que estaba al cargo de los ejércitos de Israel. Y Josué le dijo: ve y haz como lo has dicho. Y Caleb fue y tomó la tierra de los gigantes. Caleb no pidió la tierra fácil, pidió la tierra que nadie podía tomar, donde estaban los gigantes, hijos de Amalek, hijos de los Anak. Y Caleb fue y la tomó conforme el Espíritu del Señor. Es por eso que pudo decir estas palabras que usted y yo queremos repetir de tiempo en tiempo, que la misma fuerza que teníamos cuando estábamos en 40 años la tenemos ahorita. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aunque sean, como a veces lo decimos, digámoslo en fe. Como la escritura dice: diga el débil, fuerte soy. Iglesia, bendiga a nuestro Dios y lo sienta en su espíritu. Vuelvo a repetir lo que el hermano Miguel mencionaba de la Biblia: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Esto va a andar bailando para arriba y para abajo, pero usted y yo permanecemos firmes, confiados y tomados de la mano de nuestro Dios. Ya termino. Salmo capítulo 37 versículo 3: confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. En otras palabras, ponte firme, ponte sólido, como Cristo lo declaró de Juan el Bautista. ¿Alguien se acuerda de esa expresión? Cuando los fariseos, los saduceos, los escribas venían y hablaban a Jesucristo con respecto de Juan, y les dice Cristo en respuesta a los que le acusaban: pues ¿qué salieron a ver ustedes al desierto? Cuando fueron a ver a Juan, ¿qué fueron a ver al desierto? Y les menciona algo muy interesante. Fueron a ver una mata, una planta, una mata que era sacudida por el viento. Y si usted le mete un poquito lo que está diciendo Jesús, ¿qué fueron ustedes a investigar con respecto de Juan? Fueron a ver una persona de doble ánimo, de que se movía por cualquier viento de doctrinas o de problemas. ¿A eso fueron ustedes al desierto a ver? Les digo, de cierto, que no se ha levantado hombre como Juan.
no se ha levantado hombre tan grande como Juan. ¿Por qué? Porque Juan estaba sólido y firme como una planta que no era arrancada por nada ni por nadie. Como dice la escritura en el libro de Romanos, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, persecución, angustia, necesidad. Y usted conoce el final de la expresión. Nada creado, visible o invisible, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos lo pueden bendecir? Déselo fuerte a nuestro Dios, iglesia. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. En otras palabras, enraízate allí donde estás plantado y no te dejes mover por nada ni por nadie. Haz esa decisión de ser firme y sólido, bien plantado, porque en el jardín de nuestro Dios existen buenas plantas y todas son fructíferas. ¿Cuántos dicen amén? Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Aquí hay una muy interesante. Deleítate. Todos entendemos la palabra deleite, ¿verdad? Algunos la entienden mucho mejor que otros, que muchos de nosotros. Dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando vienes a la casa de Dios, te deleitas. El canto sea el mismo, repetido, la prédica sean similares a las que has escuchado, pero tú no vienes que ninguna de estas cosas te vaya a afectar para que tú tengas limitaciones en el Señor. Tú deleítate. Cuando entres por esas puertas, sean estas condiciones que estamos ahorita o sean las venideras que vengan mejores, usted y yo venimos a la casa de Dios y nos vamos a deleitar en su presencia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Déselo a nuestro Dios. Dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. O sea que el Señor lo va a hacer. Cualquiera de las situaciones que estemos viviendo, el Señor lo va a hacer. Va a decir: o sea, yo he tratado, pastor, en algunas ocasiones y pues no me ha ido tan bien. He salido todo rasguñado, más golpeado que las piñatas que por ahí los latinos hacen a sus pequeños. No me ha ido tan bien. Bueno, lo comprendemos, pero hay un asunto: que la palabra de Dios permanece para siempre. Y Él dice: deleítate. Quizás si te investigas bien, quizás tu delicia en los últimos tiempos no ha sido tan sólida, tan estable como el Señor espera que lo sea. Y Él dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. El Señor se va a encargar de hacerlo, pueblo de Dios. No desmayes. Estamos a punto de cruzar al otro lado. Como la escritura lo dice: el que ha de venir vendrá y no tardará. Yo creo de todo corazón, iglesia, que estamos a punto de cruzar al otro lado como iglesia, como pueblo de Dios, como persona, como familia. Y tú eres el escudo que Dios ha puesto a favor de tu familia, a favor de los tuyos. No desmayes. No desmayes. Yo sé que algunos han estado sufriendo por años, pero no desmayes. El Señor se encargará. Él va a actuar a tu favor. Para ti o para mí quizás sea tarde, quizás sea mucho tiempo, pero para Dios es el tiempo perfecto. Porque todo lo que hace nuestro Dios lo hace con el fin de bendecir tu vida, tu descendencia y el reino de nuestro Dios. Dale una ofrenda fuerte de palmas a nuestro Dios y te invito a que te pongas de pie. Gracias por darme la oportunidad y concederme el honor de hablar un poco de la palabra de nuestro Dios y juntos exaltar a nuestro Señor. No sé si están algunos de los muchachos aquí, que Ismael, con algunos de los músicos. Allí tus ojos cerrados. Sabemos que en estos días no estamos teniendo llamado al altar. Pronto, con la ayuda del Señor, vamos a salir de esta situación y ya todo el resto de la congregación podrá venir al templo como lo acostumbrábamos a hacerlo.
Pero mientras estas cosas siguen de la forma que Dios permite que sean, usted y yo seguiremos dándole la gloria a nuestro Dios, honrándole, sabiendo que bajo su cobertura estamos tú y yo seguros. Posiblemente el mal, y no lo digo para hacerte sentir o para preocuparte, pero usualmente cuando uno ve la Biblia, cuando venía unas cosas y azotaba la tierra, luego venía otra y otra y otra. Ahorita todavía no se termina una, cuando ya anda este problema social, racial, etcétera, en las ciudades, en los países de Estados Unidos, por las injusticias, etcétera. Y no nos vamos a meter en ninguna política, pero todos entendemos y comprendemos lo que se está dando. Creo que es muy injusto lo que a veces acontece, de autoridades que a veces el temor de Dios escasea en sus vidas. Pero posiblemente antes de que todo esto se aplaque, sea plaga o sea problemas sociales, se desenfrene otra, se descargue otra. Quizás la naturaleza, que ya estamos entrando al tiempo donde la naturaleza empieza a volcarse en contra de la misma tierra. Pero sean tormentas, sean plagas, sean persecuciones, tú y yo estamos seguros bajo la presencia de nuestro Dios, bajo su cobertura. Ahí tus ojos cerrados. Padre, todo lo que acontece en la tierra, los aquí presentes y los que nos sintonizan a través de los medios, estamos confiados y seguros que nosotros sabemos perfectamente que lo que estás haciendo es bueno, es correcto. Por lo cual, Señor, hoy en este día levantamos nuestro corazón, nuestra alma a ti, reconociendo de que tú estás sentado en tu trono y de que tú harás bien a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Ahí sigue orando. Voy a pedirle a Ismael con el grupo a ver si pueden cambiar la idea que posiblemente tengan. Y yo quiero que volvamos a expresar unas porciones del canto de la semana pasada. Quiero volver a empezar, a ver si lo pueden. Yo sé que es a veces difícil con los instrumentos si no se preparan, pero el Espíritu de Dios nos va a ayudar. Ahí levanta tus manos y digámosle, Ismael, aunque sea a capela. Gracias, Jesús. Te adoramos, eterno Dios. Te adoramos, Padre. Yes, levanta tus manos, tus ojos cerrados. Quiero volver Yes. a empezar. Díselo a nuestro Dios. Corazón sencillo, al principio te conocí. Que sea tu oración, iglesia. Que sea tu oración, hermano, hermana. Necesito regresar. Díselo. Lo que viví Cuando recibí tu perdón, oyes. quiero volver a empezar otra vez. Te adoramos, Padre. Quiero volver Yes. a empezar. Santo eres Dios. Corazón sencillo, al Principio te conocí. recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón.
tus ojos cerrados. ¿Te acuerdas cuando iniciaste como hijo, como hija de Dios? ¿Recuerdas aquellos momentos tan deliciosos que disfrutaste cuando caminabas de su mano y eras instruido por los maestros que Dios haya puesto delante de ti? Pero sobre todo por el Espíritu Santo que te tomó como hijo y como hija y te revelaba secretos que nunca antes habías escuchado. La palabra había tomado vida, la palabra de Dios. Y como la miel, y dice la escritura, como la que destila del panal, era dulce a tu boca. Y confiabas de que las cosas iban a caminar bien a tu favor. Y a pesar de las críticas, de las burlas, de las amenazas, caminabas adelante. Antes estas te fortalecían en lugar de hacerte desmayar o de atemorizarte. La situación no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo y sigue contigo. No te ha dejado y estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Solamente que no olvides ese momento en el día que el Señor te rescató y cómo te fue instruyendo, como el padre y la madre instruyen a sus pequeñitos cuando empiezan a caminar y hablar. Padre, gracias te damos. Ahí con tu propia oración, te damos gracias, Señor, porque podemos decir lo mismo que dijo el profeta Samuel: Ebenezer. Hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. En el nombre de Jesucristo clamo a ti, te pido, mi Dios, que tu cobertura sea extendida sobre toda la iglesia. Cristo viene. La responsabilidad que tú nos has dado como ministros y como miembros de la congregación, que ninguno de tus hijos, Padre Celestial, parte de este grupo, parte de esta congregación, Señor, desfallezca, o que los enemigos puedan penetrar la cobertura que tú has puesto a su favor. Que nuestros hogares y nuestra familia y nuestros descendientes estén seguros. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer, y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.